Vamos a dar comienzo a la charla. Mi nombre es Magdalena, soy de Librería Hola y este es nuestro primer año en la Feria del Libro. Estamos como muy agradecidos de la invitación de ser parte de este gran evento del mundo del libro acá en Tandil. Y para esta ocasión pensamos en invitar a tres mujeres que nos parecía como algo importante, que nos representa también, que somos quienes llevamos adelante la librería, un montón de otras cosas, escribimos, conocemos un poco a veces el difícil acceso en el mundo editorial y demás, en el mundo de la música. Y Romina la conozco hace varios años porque estudiamos juntas y para mí es un placer enorme que haya venido a Tandil, que haya aceptado esta propuesta. También es un libro increíble. Ella también tiene otro libro que se llama Entre dos ríos, que es un libro ficcional, aunque no tanto, pero bellísimo, que es de narrativa. Y bueno, cuando le hice la invitación, obvio que dijo que sí, y para mí fue como grandioso. Y en el momento en que pensé en Romina, pensé en ella para que pueda venir, para que pueda presentarla. Me parecía como que había algo en el universo que las unía, la verdad que más por intuición. Y cuando hago esa llamada me dice, justo estoy leyendo, digo, bueno, viste, así tenía que ser. Y así fue, y acá están las dos, y no voy a decir como más pavadas, porque pero bueno, para mí es como un orgullo que estén acá, que hayas venido a Tandil, Romy, que seas parte de esto que para nosotros es súper importante, y Vir, que hayas aceptado la invitación, que seas como tan compañera de la librería también, y de lo que... que bueno, también ella hace radio, y en esa radio ocurren un montón de cosas que está buenísimo, como que son espacios también que nos hacen como crecer un montón en muchas cosas, como personas, como lectores, como oyentes, no sé. Así que bueno, no digo más, que ya me da mucha vergüenza. Acá las dejo que Ay, bueno, qué momento más hermoso. Yo estoy en Disney, porque además de estar muy halagada por tu invitación, Mau, y de Juanchi, la librería Hola es un gran hallazgo también para la ciudad, por la selección, por la onda, por la propuesta, porque también la propuesta de esta mesa es un espacio accesible, ¿no? No vamos a hablar desde la docta ni desde el mundo académico. La idea que nos propuso Mau y que charlamos con Romy es descubrir un poco qué hay detrás de esto que es un tesoro. Estas son 438 páginas de data que además al leerla después a Romina, yo leí, creo que este es primero, Romy, ¿no? Sí. Este libro, que es la ficción que ella propone, que se llama Entre dos ríos, como dijo Mau, antecede a su investigación de Brilla la luz para ella. Yo las leí a la inversa, leí primero Brilla la luz y después Entre dos ríos. Y para esta ocasión, que releí algunos de los pasajes, ya les voy a ir contando, vamos a ir conversando acerca de ello, me di cuenta de la poética de Romina para escribir un texto de investigación, y eso también tiene un valor agregado gigante, porque hace un texto muy denso en información, un texto además bello, y eso es me parece una gran ventaja, una gran acierto, ¿no? Porque es mucha data. Son muchas décadas, desde 1960 hasta el 2020, de una historia del rock de mujeres en Argentina. Para mí, que soy una persona que le gusta mucho la música, que consuma la música, que es un espacio de encuentro también con mis amigas, de repente esto es como empezar a descubrir, wow, acá había mujeres haciendo música, de diferentes formas, ¿no? Diferentes roles, diferentes posiciones. También creo que hay una evolución en el rol que ocupan las mujeres a lo largo de las décadas dentro de la música, que ya vamos a ir desandando, pero me parece eso, ¿no? Como qué valioso, o cómo un texto como este también nos hace caer un velo respecto de lo no dicho, lo que no se nombra, ¿no? En los feminismos hablamos mucho de esto, lo que no se nombra no existe, y de repente todas estas páginas vienen a decir
a decir un montón acerca de las mujeres haciendo música. Yo pensé como una presentación en 2 partes, son 50 minutos, es poco, ¿no? Además, como contamos, Romina tiene un texto de investigación académico y ficción y da para conversar muchísimo acerca de ambos textos. Yo había pensado por ahí la primera parte que nos cuentes un poquito quién sos, Romy, porque por ahí Mau que te conoce, ¿no? Pero para romper un poquito el hielo. Creo que tendría que haber tomado vino en el almuerzo. ¿Sabes qué? Desde que empezó a hablar Magda dije, me equivoqué. Yo te tiré por lo bajo que esto tendría que tener ginebra, ese líquido. Me equivoqué. Bueno, tienen alcohol. Está bien, el fruto nunca cae muy lejos del árbol, dice mi mamá. Bueno, soy Romina, soy periodista, soy neuquina y vivo en Buenos Aires hace mucho tiempo. Eso es todo. Contanos un poquito, solo un poquito más, ¿en qué medios escribís en la actualidad? Soy editora de un medio digital que se llama Cenital, que es un medio que dirige Iván Jodorowsky, que hace newsletters, básicamente. Ahí soy editora y soy parte de un medio feminista que se llama LatFem desde sus orígenes. Y colaboro en algunos medios cuando puedo, como Rolling Stone, como Indie Hoy, como Rock Deluxe, o como que es una española. Donde pinte y paguen. Que es muy difícil el periodismo, o sea, nada evidente. ¿No? Más o menos, y te traten bien, ahí estoy. Ahí ya está, nos quedamos. Que básicamente ahí. No, sos una gran propositora de talleres. ¿O es una nueva faceta que estás haciendo? Soy docente en la escuela Éter de periodismo, me gusta mucho como el lugar de encuentro y hacer payasadas. Y me invitan a hacer cosas y yo digo, me dejo llevar y digo y ahora voy a dar no es un taller, es un club de música en el Recoleta, que empieza ahora el martes. Spoilea un cachito nomás, pero nosotros no lo vamos a poder hacer lamentablemente, pero es una propuesta muy copada. Mira, la idea es que lo voy a armar en el bondi de vuelta. Ah, bien. O sea que... Se dijo todo, es así. Casi me traigo la compu y dije pero lo voy a hacer bien. Probablemente en la última página del libro que me acaba de regalar Mago. Bien, bueno. Y para hablar un poco, adentrarnos en esto de la escritura, ¿no? Por ahí una pregunta medio cliché, pero puede haber un mundo detrás de eso. ¿Qué te motiva a escribir o cómo por ahí desde, si querés retomar, cómo llegaste a eso y las motivaciones también? ¿Qué me motiva a escribir? No sé. Este libro tiene una motivación muy clara, Brilla la luz, que era como saldar una ignorancia que yo tenía al respecto. Eso era lo que me motivó. Después, la verdad es que no soy de esas personas que escriben todo el tiempo. En otro momento de mi vida sí, ahora estoy... trabajo mucho y no tengo mucho tiempo de ocio, estoy muy quemada y no tengo, lo único que quiero es dejar la computadora, salud, y correr, digamos. Antes, cuando era más joven, escribía mucho más todo el tiempo, tenía un cuadernito, 2 cuadernitos, 3 cuadernitos, tenía muchos Words. Ahora no pasa eso. Y bienvenida al mundo adulto, ¿no? Sí. Igual lo lograba hacerlo, pero ahora me parece que post pandemia, por lo menos en mi caso, el trabajo absorbió todo el tiempo que no estoy durmiendo, digamos. Entonces estoy a punto de colapsar y no hay mucho espacio para escribir más que lo que tengo que hacer. Y muchas veces lo que tengo que hacer es esa escritura bien impuesta, que es alguien me dice, che Romy, ¿querés hacer esta nota? Y me entusiasma, dale, y lo escribo desde ahí. Otras veces ha venido de otros lugares, de proyectos, de cosas que como un deseo más desde la literatura, que ahora está un poco apagado,
O de esto, de mi cuaderno. Yo siempre tuve cuadernos donde escribía y quería como documentar lo que me pasaba, porque ahí siempre podía ver algo, y un poco eso quedó de lado, la verdad. Bien. Y el origen del deseo de escribir era porque siempre de chiquita quería ser periodista, básicamente. Mi abuelo, que es una persona que amo, leía el diario de pe a pa, y yo quería que me leyera. Claro. Entonces ese fue el motivo por el cual estudié periodismo, básicamente. Bien, hay un abuelo. El abuelo. Involucrado. ¿Se retoman entre dos ríos esa historia del abuelo o no? Más o menos. Más o menos. Bien, bueno. No, y también algo que me inquieta o que me surge la pregunta al leerte en los dos casos es acerca de tus lecturas. Porque también detrás de esto de cómo escribís o cómo escribiste estas obras, me preguntaba cuánto de tu voz lectora, de tu voz con Z y con S, está vertida en estas producciones. Bueno, ahora estoy en una etapa full lectora total. Desde que lo terminé, dije basta, y lo único que hago es leer, y leo, y estoy leyendo vorazmente. Uh-huh. Tuve otros momentos así, y para mí la lectura es como el pilar de mi vida. Justo hoy hablábamos con Javiera, que hay momentos donde la lectura va al mismo ritmo que el trabajo, digamos, que quieres, al mismo ritmo no, en sintonía con el trabajo, que lo que estoy leyendo es para el trabajo. Ahora hay otros momentos donde logro cortar con eso y leo solamente por el placer de leer. Uh-huh. Y cuando estoy escribiendo, leo únicamente para alimentar eso que estoy escribiendo. O sea, leo mucho cuando escribo. Uh-huh. Incluso cuando escribo una nota, agarro la Biblia de Mariana Enríquez, que es el otro lado, elijo una y digo, bueno, esta es la estructura, y aplico y pienso analizo las estructuras de las crónicas que me gustan. Este libro lo pensé como muchas notas, entonces cada nota pensaba qué estructura tenía que tener cada perfil que yo quería escribir. Uh-huh. Y entonces iba a buscar otras crónicas o otros perfiles para analizar cómo lo habían hecho. Bueno, y sí, eso es lo que a mí me obsesiona, digamos, pensar todo el tiempo en la técnica de la escritura. Y te pasa, por ejemplo, que, no sé, estás leyendo un libro en particular, una autora o autora en particular, y decís, uy, esta forma que tiene de relatar sí. X, a ver, porque lo dijiste, ¿no? Lo evocás un poco. Sí. Por ejemplo, las grandes notas porque esto es un libro de larguísimo aliento, pero una nota para Rolling Stone de tapa, que son 40.000, como mucho 40.000 caracteres con espacios, que es un montón y es muy poco al mismo tiempo. Sí. Depende. Tenés que ser muy efectiva, entonces ahí lo que hago es eso, buscar una crónica que me parezca que tenga como una hechura, no una hechura, sino que funcione ciertas operaciones que yo quiero hacer. Entonces copio esa estructura y después voy llenando y manipulando la estructura de acuerdo a lo que yo estudié sobre lo que estoy escribiendo. Sí, eso lo hago siempre. Bien. Creo que todas las personas que... No, pero está bueno también, digo, porque ahora te iba a hacer una pregunta respecto del proceso creativo, que me parece que es interesante porque no existe este producto sin ese proceso creativo. Y te quería preguntar acerca de si tenés en ese marco, si tenés algún ritual, alguna cábala, alguna rutina. No, para nada. Yo creo que el trabajo es culo en la silla y nada más. No soy supersticiosa, doy miles de vueltas, miles.
me levanto, qué sé yo, voy, vengo, sí, me siento, abro Twitter, cierro Twitter, abro Instagram, 20.000 millones de veces, leo 48.000 notas hasta que me senté y salió 2 oraciones, 3 oraciones y sigo hasta que no sé, me dan ganas de hacer pis, una cosa así. Pero yo creo que es disciplina. La cuestión es llegar hasta la disciplina. Claro, en el medio pasan cosas, ¿no? Claro, pero es disciplina, no hay magia, para nada. Bien. No creo en esas cosas. Bien. No, está bien, porque, viste, bueno, eso... Es un poco severo, pero es... No, pero me parece que es interesante porque, bueno, y un poco explicar por qué tenemos este producto, ¿no? Digo, sin disciplina. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir Brilla la luz para ellos? Y más o menos 2 años. Cuando yo lo empecé a escribir... 2 años es mucho tiempo. Cuando lo empecé a escribir yo trabajaba en un centro cultural en el Conex, donde trabajaba 9 horas y marcaba tarjeta. Entonces entraba a las 10, creo que entraba, no me acuerdo. Me despertaba a las 7, escribía 7, 8, 9 y cuarto y salía corriendo. Me llevaba la compu, muchas veces hacía las entrevistas en el medio, en una etapa. Y después a la noche me quedaba leyendo esa fue mi rutina durante varios meses hasta que renuncié y llegó la pandemia. Y antes de volverme loca, ya igual estaba, como que desapareció el mundo, dije esta es mi oportunidad. Claro. Le di un beso a mi novio y Claro. eso hice, nada más. Y me salvó porque estábamos encerrados los dos en un lugar muy pequeño y eso era lo que me hacía que me despertaba y le daba 10 horas por día. Tendinitis directamente, ¿no? De tanto Fue tipear. muy placentero, Mirá. Qué bien. fue muy placentero. Antes por ahí de pasar a la segunda parte, que pensé para, por ahí, lo que yo le comentaba a Romina, que el contenido es muchísimo, es muy difícil hacer un recorte de este libro, es un libro, como les dije, de muchísimas páginas, pero me interesaba acercarles un poco de ese contenido concreto, ¿no? Entonces, bueno, ahora les cuento bien cuál fue mi metodología express para esta presentación, pero quería que charlemos por qué queremos que brille la luz para ellos. Bueno, el título es, viene obviamente de una canción de Luca Prodan que se llama Shine Your Light on Me, y lo que yo quería hacer era la operación esa de sacar la luz de él como todos, para que vaya a ellas. En realidad, eso es lo que digo en las entrevistas. La realidad es que me gustó. No sabía qué mierda ponerle. Y la editora quería el libro de rock de las mujeres y digo, nada. Eso para un subtítulo. Y bueno, y tiré y escuché un día con mi novio, como nosotros escuchamos en CD y bueno, empezamos como a poner canciones, no sé, leí todas las letras de Fabiana Cantilo para ver si había alguna cosa que pudiera sacar, viste, como a ver de dónde sacaba algo que me llamara la atención y de golpe dije, bueno, basta con esto, puse el disco de Luca y está. Ahí pasó algo. Bueno, y después me inventé el speech y la convencí a Constanza, que es la editora, y bueno, acá estamos. Y ella dijo, le podemos poner eso brillante, listo, José. Genial. Listo. Sí, pues tiene, entonces si ven la tapa, La realidad es esa. mis uñas que van ad hoc. Muy bien. Van inspiradas. Hay inspiración. Bueno, respecto a esto que les comentaba anteriormente, para compartir un poquito del contenido, insistiendo que es un libraco gigante, y que hay muchas formas en esos criterios que intermedian en qué elegir para compartir, pueden haber miles. Hay claramente una posibilidad de leer este libro o de recortar desde el feminismo, ¿no? De los feminismos, la conquista que implica que ciertas mujeres ocupen ciertos lugares, y además porque el libro no solamente se contenta con marcar mujeres que hacen música, sino que también en muchos pasajes refleja las diferencias de poder entre varones y mujeres, ¿no? Eso lo marca constantemente. ¿Por qué elegiste hacer eso y no solamente hacerlo por ahí de manera más lineal?
Bueno, porque soy activista y porque me parece me parece que la realidad, digamos, que complejizar el análisis es ir por ahí, digamos, no es como, bueno, voy a mencionar, después de Fabi Cantilo vino tal, bueno, o yo intentaba entender por qué solamente conocía, o todos conocemos 4, 5, 6 y no muchas más. Y eso es, la respuesta en eso es quién tiene la plata, quién invierte en quién y quién decide qué mostrar. Y entonces esa es parte como de la forma en la que pienso que me enseñó el activismo. Digamos. El activismo me enseñó a pensar de esa manera. Y yo desde el momento cero quería que el libro estuviera completamente atravesado por las luchas feministas. Entonces la mirada siempre iba a ser desde ese lugar. Te lo pregunto porque también estamos en un momento donde feminismo se vuelve un término polisémico, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Y a mí me resultó atractivo encontrar esa mirada problematizadora, ¿no? Del orden de poder arriba y abajo de un escenario. Por eso me parece interesante. Entonces le decía esto, que hay un montón de recortes para hacer, un montón de líneas para leer tu libro. Una podría haber sido esta, ¿no? De hacer como una lectura de los feminismos y traer ese recorte de cuáles son las diferencias de poder. En este caso fue un recorte totalmente fan el que hice, soy sincera. La verdad que tomé algunas, bueno, imagínense, son 50 años más, ¿no? Sí, 50, estoy mal con las cuentas, No, 60 años. 60 años de música, de mujeres en la música. Por lo tanto, y una de las riquezas del libro es la cantidad de mujeres que de repente en tus palabras empiezan a aparecer, las empezamos a ver, están ahí, hicieron música, estuvieron con los genios cantando, componiendo. Entonces, traigo 5 historias, una por década, Dale. de figuras que me quedé como, che, qué bueno que está esto. Esto es algo que nunca escuchamos, y después hay otras que digo, ay, esta la amo y la quiero llevar para que la conozcan, y porque algunas me resuenan también. Hay algunos pasajes muy emotivos en el libro, que ahora les voy a compartir. Pero bueno, en concreto, y lo que hice más o menos son pasajes cortitos para no aburrir. Los puedo leer yo, pero si alguien en la audiencia quiere leer, o Romy si quieres leer, también lo podemos hacer, para no monopolizar la palabra y no aburrirles con mi tono. Pero bueno, en concreto, y bien, miren como tengo marcado el librito para no perderme, pues bueno, memoria era imposible, muchas. Así que bueno, de los años 60, bueno, el libro tiene 2 partes, ¿sí? La primera se llama Las Pioneras y la segunda, ayúdame. No me acuerdo. Ella me lo advirtió y yo pensé que me lo iba a acordar, y bueno, la nueva generación, Las Pioneras y la nueva generación. Y en los 60 aparece una figura espectacular que es Dana, ¿sí? Dana es... hay algo que me interesa en particular de esta figura, es que por ahí el lugar común de las mujeres en el rock es el de musas, ¿no? Que no digo que no esté en este caso, digo, no, hay algunas partes del libro donde se evoca de esa manera, pero Dana aparece no solo como una musa, sino como una guía. Y ese pasaje me resulta interesante de esta figura, ¿no? De Dana. Y en este caso Dana era una mujer bastante más grande que los Arcoiris, la banda paradigmática de Gustavo Santaolalla, Ara Tocatlián y un personaje más, varones, que no me voy a acordar. Era bastante más añosa que ellos, ¿no? Algo bastante atípico, ese mix de 3 pibes, 3 pendejos, con una señora grande, que era como una guía espiritual. Dana No era tanto más grande. ¿15? ¿No? ¿No era 15 años más grande? Lo dice tu libro. Quiero contradecir, pero... Bueno, ¿a quién no le pasó? Pero ella curtía toda la onda más de filosofía zen y oriental. Y bueno, ellos estaban re en esa. Y fíjense que el aporte viene de esta Dana, ¿no? De esta guía. Y también aporta, tengo algunos ayuda a memoria, influencias sonoras,
¿no? Influencias sonoras que tienen que ver con esto, ¿no? Del pensamiento oriental, el pensamiento zen. Y no solo eso, sino que ella también componía y tocaba. Eso es también lo loco, porque siempre en Arcoíris, Santolaya, wow, eran ellos, pero ella también estaba ahí componiendo y tocando. Bueno, había alguna polémica en relación a esta junta, porque muchas veces los acusaron de ser una secta. Bueno, ahí había algunas cosillas que no sé qué onda, pero bueno. Les voy a leer un pedacito, que es bueno, después resulta que la banda se separa, no les voy a spoilear mucho, un poquito más. La banda se separa y ella se junta con Ara Tocatlián y están una vida en pareja. Después se van a vivir a Los Ángeles y qué sé yo. Y esto es un fragmento de un testimonio de él que dice en ese momento: si no la mostrábamos, igual iban a preguntar quién es la que está siempre en los discos. En ese momento todos creyeron que era muy raro nuestro encuentro con una mujer mayor que nos iniciara en el pensamiento oriental y zen. Estábamos hartos de la hipocresía, el caretaje y el consumismo imperantes, y ella nos abrió la cabeza. En ese momento nadie lo comprendió y nos dijeron de todo: que Dana nos había lavado el cerebro, que éramos una secta, que era inadmisible que estuviéramos en pareja con una mujer mayor. Zarpado. No sé, contanos algo en relación a este personaje. Sí, a Dana o a lo que gustes en relación a ellos. A mí me gustó mucho ese personaje porque es un personaje incómodo, ¿no? Porque es una mujer 15 años mayor, que estaba de novia con 3 músicos 15 años menor, vivían todos juntos y era como eso, como la guía espiritual de ellos. Y al mismo tiempo no tocaba, la banda eran los 3, ella no participaba, pero sí participaba como guía espiritual, ¿no? Y en los shows tocaba algunos instrumentos y hacía como una perfo de sonidos y de telas y de qué sé yo. Entonces hay ahí obviamente un montón en juego para polemizar, no solo de que a ellos los veían como bichos raros y un poco digamos, no los aceptaban en la escena de los 70, y por el otro lado la figura, digamos, todas las tensiones que contemporáneos en relación a los vínculos, ¿no? Entonces para mí era ese personaje es muy interesante, tirarlo desde la hora, pero también desde ese momento. Yo en todo el libro lo que intenté, no sé si lo logré, pero intenté posicionarme en ese momento de la historia y querer comprenderlas y contarlas sin juzgarlas, ¿no? Con lo que hoy, gran desafío. Hoy con todo lo que se piensa del 2020, ¿no? Y bueno, me parece es una época donde hay mucha liberación, donde están explorando, donde el mercado en un punto empieza, el rock, la música empieza de a poco a presentarse como un mercado, ellos queriendo hacer otra cosa más vinculada a la tierra, qué sé yo, al pensamiento más hippie, digamos, oriental. Y entonces está esta mujer ahí haciendo un ruido para todos y bueno, para mí ahí había como un personaje hermoso que si bien ella no era una música, me parecía que fue muy relevante en el momento, y que no podía no contarla. Y que la forma, sobre todo en la que fue contada en las notas, era siempre con mucho prejuicio. Entonces esa cita de él es de hace pocos años atrás, cuando ella se muere. Ella murió en México, si no me equivoco, y el chabón contó que se había muerto tipo 2 años después. Contó públicamente, claro. Es decir, alguien le hizo una nota y le dijo, no, se murió. Y ahí él cuenta, hace como me parece como una valoración de ella,
de lo que estaban haciendo en ese momento, Claro. que me pareció muy linda y muy sincera, ¿no? Obviamente no los conozco, estoy viendo desde acá, pero que lo que estaban haciendo era parte de una exploración en un momento políticamente concreto, digamos, particular y muy distinto al actual. Entonces, una paloma, bueno. Tranco. ¿Qué pasa? Y entonces, bueno, nada, me parecía que estaba bueno y cuando me dijiste el otro día que te habías quedado pensando en Dana, yo me la había olvidado, la verdad, porque necesitaba espacio en el disco, entonces hice como tú. Y me quedé pensando en ella y hubiera escrito un libro de ella. O sea, cuando la descubrí, hay muy poca archivo sobre ella y me encanta porque problematiza, porque te llena de preguntas, porque en un momento como que querés estar ahí, un poco ser parte de esa secta y por momentos, ¿no? Como están ahí haciendo música, qué sé yo, y bueno, un poco de ganas me da. Y otro poco decís como, capaz que estaban haciendo algo mal. ¿Cómo saber? Bueno, adentrándonos un poquito más adelante en el tiempo, fin de los 70s, 80s, también hay una historia que traes que me encantó, también porque si hay fans de Charlie en la sala, no nos salten a la yugular, por favor. Que es la historia de Peperina. Hay un tema muy conocido, asienten muchos con la cabeza. La historia es que, bueno, Peperina era una periodista cordobesa y Serú Girán, el 16 de noviembre del 79 va a presentar en el club, me han todos estos datos, club, porque me parece que está bueno, ¿sabes? ¿No? Club Municipal de Alta Córdoba van a presentarla en la sala de las capitales. Peperina es periodista y va a cubrir el show, ¿no? Y me parece que esta historia de Peperina que traes en el libro muestra como otra cara de un ídolo nacional como Charlie. Bueno, cuestión que a Peperina le pareció una bosta el show y lo dijo en la crítica. No lo dijo así, ahora les voy a leer un pedacito, pero... y no le gustó, ¿viste? Lo rebardea a Charlie, dice que hace cualquier banana. También imprimió una crítica acerca de lo que... esto que se muestra como el rock, el destape, el espectacular, también te puede hundir. Bueno, ahora les voy a leer precisamente la cita. Y... bueno, me parece también, que ahí lo decís en el texto, me parece muy piola, que Peperina lo que ella dice es, y a mí primero que se sentía muy acosada, que lo menciona, que se cansó del acoso de Charlie, porque a Charlie no le gustó una mierda ese comentario y cada vez que la veía la bardeaba, la jodía, en cada cobertura que ella iba a hacer. Y ella menciona eso, que se cansó de ese bastardeo. Y también entiende, o eso lo decís vos, que también me resultó muy fuerte, como a través de esa canción Charlie genera una venganza hacia Peperina, una venganza que es cruel y eterna, decís vos en tu libro, ¿viste? Y fue como, qué zarpado. Ay, no, es que posta, decís dura, cruel, eterna, ¿no? Y hermosa también. ¿Hermosa para quién? Peperina terminó en un neuropsiquiátrico, no sé si es directa la vinculación, pero bueno, la realidad es que esto impactó directamente la hoja de ruta de ella, ¿no? Y esto les iba a decir que también me parece muy valiente de su parte, que ella como que marca las contradicciones que le generaban esos personajes arriba del escenario, porque dice, le cantan al amor, qué sé yo, se bajan del escenario y me tratan re mal, ¿no? Es una de las cosas más importantes que cuando presentan no presenta Peperina, presenta otro disco después en el Luna Park y va a cantar la canción Peperina y él en el Luna Park dice, esta canción, está el video en YouTube, esta canción se la escribí a una periodista de Córdoba que como no pudo llegar a los camarines, no sé qué, y empieza a cantar Peperina. Sí, en un lugar muy común de la mujer despechada, ¿no? Claro. Esta cosa... Entonces a partir de eso la empiezan como a tosigar mucho a ella y ella
la pasó mal, le tocaban el timbre y le decían tipo, vos sos Peperina, qué sé yo, Claro. y le hacían propuestas. Eso en realidad, esa Patricia, que es su nombre, era su nombre, a mí también me parece una historia muy zarpada porque refleja mucho eso, un momento en la historia. En ese momento, en los 70, ¿no? Había el rock, eran ciertos ideales, ¿no? Era como un movimiento revolucionario, ¿no? Claro. De las juventudes iban a despertar la conciencia, había mucho que ver, tenía todo que ver con el compromiso del hombre en la apertura de la conciencia y no sé qué, que es algo lejanísimo si lo pensamos hoy, pero eso era el motivo, digamos, o la razón por la cual todos ellos estaban haciendo música. Y las críticas eran morales en ese sentido. O sea, ella, la crítica que le hace es cómo vos Claro. te decís que sos la juventud, que esto es rock, cuando en realidad no te comportás con el compromiso que debería tener nuestro rock. Entonces, es rarísimo el planteo que ella le hace, Sí, lo destruye y habla, que para mí igual ahí es muy fino lo que ella hace, porque dice algo así como que ella muestra algo que a partir de ahí va a empezar a hacer Charlie hasta la deformidad total, que es eso, como convertirse como en una plastilina en el escenario, ¿no? Como alguien que no es músico, sino que es una perfo, ¿no? ¿Quieren que la lea la cita? No sé cómo estamos. Sí. Un cachito. ¿Quieren o...? Sí. No, porque si acá el público maneja la charla, si me dicen que no, me callo, no digo nada. Bueno, esto que les contaba, ¿no? Patricia entonces fue con la misión de escribir una reseña, y en su libro Peperina por Peperina, Patricia escribe en segunda persona y escribe a Charlie como si le estuviera hablando. En el texto que publicó y distribuyó ella misma en vida, relata que Charlie se tambaleaba en el escenario. Porque ella escribió un libro sobre su vida. Peperina por Peperina. Que hizo una pésima actuación porque estaba borracho y le dice: te sacaste la camisa por la bragueta simulando un pene, no terminabas los temas y cantabas mal, te estabas dando cuenta, quizás tierno y díscolo, de que el rock a nadie salva, sino que al contrario puede hundirte, puede reventarte. Tendrías que haber sido más fuerte que más bicho que te bajaron los lompas, Charlie, te los dejaste bajar. Le sigue pegando desde el Claro, ¿no? le habla como... Qué coraje. Eso que leyó Vir es el libro que ella escribe antes de morirse sobre su vida, que se lo escribe como en una segunda persona a él. O sea, es todo medio loco igual. Medio loco, pero claro. la crítica que publicó en el Expreso Imaginario es terrible también. O sea, destruye el show porque habla de eso, de ese personaje. Y acá esto es 30 años, 50 años después, Claro, no sé cuándo. se la ve un poco. Y es su libro, que es un librito muy chiquito, y es una edición propia, lo hizo ella y se circula, lo tienen como en Córdoba algunas personas, digamos, debe haber hecho 50 ejemplares. A mí me lo prestó un colega cordobés. Eso, la mitad del libro le habla a él, como si estuvieran teniendo una conversación, y lo que le dice es como: te vendiste al mercado, te convertiste en un showman, cuando vos estabas acá para abrirnos la conciencia, como vos eras En esa transición 70, el músico 80s. de nuestra conciencia. Y eso es lo que ella le está diciendo y lo que le dice, como que le reprocha. Raro, pero así se escribía también ahí. Si vos lees el Expreso Imaginario, que yo me compré unos cuantos y enloquecida, o sea, son todos textos muy moralistas. O sea, hay como esto está bien y la pelo es terrible, esto está bien y esto está mal, esto es rock y esto es rock complaciente, música complaciente, que es la música del mercado, es la Que música. había mucho esa cuestión, Claro. ¿no? Si la música te hacía bailar, era música complaciente, que era música para el mercado, te vendiste al mercado. Y lo otro era un compromiso. Algo que ahora decís, No existe. ¿what? Pero bueno, todo se modificó. Sí.
es para discutir si ganó el mercado o no. Claro, siempre, por supuesto. Perdón, que te no. preguntaba, Claro. ¿Delina era la única mujer que escribió en el próximo final? No. Porque conozco todos periodistas de rock. No, varones que claro. escribieron el próximo final. No. La primera fue Gloria Guerrero, por ejemplo, que... Está bien. ¿Cómo? Un montón. No lo sabía. Varias. Bueno, y ahora, estas fueron los dos ejemplares de las pioneras, ¿no? Y ahora pasando, le digo, es un re librazo y tiene librazo y libraco, tiene un montón de data, pero pasando a la nueva generación, de los años 90, tomé a Rosario Blefari para contarles un poquito, para quienes no la conozcan, de qué va. Y ahí es donde me voy a emocionar. No, primero porque el libro hace un guiño en relación a Rosario porque está dedicado a ella. A la memoria de mi querida amiga Rosario Blefari, así que claramente tenés una cercanía con ella. Y no, también para mí, bueno, está Agus de la Calaca, que es una de mis amigas que me regaló este libro. Este libro es un regalo de mi grupo de amigas, me lo regalaron para un cumpleaños, para mí fue una total sorpresa. El libro es de 2020, nosotras tenemos un grupo de amigas que compartimos mucho el espacio de la música como un espacio de encuentro. Y bueno, las chicas sabían que a mí me re gustaba este libro, o lo habíamos conversado, y che, qué bueno esto, qué sé yo, y bueno, cayeron para mi cumpleaños con este libro. Entonces, bueno, llegando a la figura de Rosario, nosotras también tenemos una anécdota muy graciosa que le compartí a Rosario hace unos años. Bueno, Rosario fue una artista muy multifacética, ¿no? Fue actriz, escritora, poeta, no sé cuántas cosas más. Falleció hace unos años. También se le hicieron un montón de homenajes en una frase que quedó como Rosario Eterna. Y bueno, en Tandil, ella, bueno, fue como su banda y la banda de los 90 mítica fue Suárez. Ahora vamos a contar un poquito acerca de Suárez. Y Suárez volvió a tocar en 2016 y vinieron a Tandil. Vinieron a Tandil a un festival en Los Hilos donde tocó Suárez y bueno, en medio de una noche espectacular con un montón de bandas locales, bandas de afuera, qué sé yo, con las chicas, con mis amigas, estábamos en pleno pogo y Rosario baja del escenario y una de mis amigas, que fuiste vos, bueno, se le prende al cogote a Rosario y era toda una cosa espectacular, ella abrazaba a Rosario, nosotras alrededor haciendo pogo, una cosa divina, así que para nosotras también tiene un significado especial Rosario. Y bueno, qué sé yo, me parece que es un hermoso guiño, todo el pasaje de Suárez y de Rosario es hermoso. Quiero leer un fragmentito y que después vos nos cuentes un poco acerca de ese vínculo y de lo que gustes compartir, si te parece bien. ¿Te parece bien? Háblame, Romina, por favor. Sí. Bueno, no, y elegí esto, sobre todo es la primera parte de este pasaje que se llama Rosario Blefari y el sueño matinal de Suárez, porque tiene un sonido muy particular la banda y ese primer párrafo lo describe de manera espectacular, a ver si se lo pueden imaginar. Se escuchan unos ruidos, parece una mezcla del centrifugado de un lavarropas, un fax o una radio intentando sintonizar una señal. Marea. Hay que cerrar los ojos y enfocar con el oído. Se separan los sonidos y se recolectan instrumentos entre el ruido. Hay una voz que se mezcla con la melodía de la distorsión, y para siempre las hojas morirían. Un grito como el de la conciencia, aparece estéreo de un oído y después en el otro. Se tapan y se destapan. Una cascada electrónica de gritos, como si fuera la imagen de las cartas al ganar en el solitario del Windows 95. La música suena como una helada en el sur, una niebla matinal que no deja ver, ni respirar, ni salir. La música venía en hora de no ver. Ese ruido de morirían es igual al gin congelado que raspa las piernas. En 1994 nada se sentía como ese disco de Suárez. Es una tremenda introducción para un sonido muy particular el de Suárez, ¿no? En esos 90s que eran también hostiles. Lo que pasa es que ella se crió en Bariloche y yo soy neuquina y entonces nosotras hablábamos siempre del frío y de lo que el frío de verdad, digamos, te hace en el cuerpo y cómo te distorsiona los sentidos, el viento helado y el frío. Y era algo de lo que hablábamos mucho y
y gran parte de su obra, o ese disco en particular, habla específicamente sobre eso. Entonces, bueno, es como una mezcla, como ella evoca mucho ese tiempo de su vida y atravesado, digamos, por los sonidos de internet, digamos, ¿no? Como cuando ellos descubren que se pueden grabar a sí mismos, ¿no? Así que eso era lo que intenté hacer en ese párrafo que leíste. Está buenísimo. No, bueno, Suárez es una banda que fue pionera en el indie noise, como para compartir un poco con ustedes. También está bueno lo que retomás de cómo eligen el nombre de Suárez, ¿no? Que sí, el marido de Rosario, que se llama Fabio Suárez, y habían estado pensando en qué nombre ponerle a la banda, y a ella le gustaba Suárez y había puesto como cartelito por la casa. Sí, empapeló toda la casa de ese nombre. También ahí evocas lo que genera también una separación, ¿no? Cuando se separan y ese nombre perdura en la memoria colectiva, vuelven a tocar en 2016, ¿no? Lo que le impacta eso, ese perdurar en ese proyecto artístico. Ellos se conocen a partir de hacer teatro, ¿no? Pero hay una mística muy especial en el nombre porque además de empapelar toda la casa, Fabio no tenía contacto con su papá y el día en que estaban en esa decisión, empapelan la casa, Suárez será Suárez, suena el timbre y alguien viene a avisarle y le dice: Fabio, está tu papá en la puerta. Papá, hace 20 años no lo veo a mi papá, ¿cómo? Entonces dice que, bueno, sí, efectivamente, en ese momento donde estaban en busca de un nombre, bueno, hay un montón de cuestiones, de sentidos entrecruzados ahí que hace que finalmente, con ese evento como salido de ninguna parte, deciden optar por ese nombre como el nombre que los representaría, ¿no? en esa unión artística entre ellos. Exactamente, así me lo relataron ellos, por lo menos. Bueno, hermoso. Hay una banda de data de Suárez para compartir. Lo que pasa es que nosotras éramos muy amigas y es como un lugar que prefiero evitar. Bien. Porque se murió hace poco y... Bueno, y tiene mucha data muy linda respecto de sus proyectos, así que de conseguir el libro, porque para mí es un libro que hay que tener. Yo cuando... También una de las fichas que le cayó a Mau para invitarme a estar en este evento fue que Librería Hola, como les conté, tiene muchos proyectos, y uno de esos proyectos es el Lunes de Fiaca, que ahora creo que lo interrumpiste, by the way. Y bueno, el Lunes de Fiaca era una invitación a que algunas personas recomienden libros. El mundo del libro es un mundo infinito. Imagínense estar detrás de una red social, de una librería, y llega un momento que se te acaban las ideas. Está así de mostrar la librería, basta, novedades, las cajas que llegan, la librería explotada, bueno. Entonces un día me invitaron a participar del Lunes de Fiaca y yo hice una selección de 5 títulos y quería recomendarlo, ¿viste? Pero qué hija de yuta recomendar este libro gigante, o sea, la verdad es que sos el enemigo, hermana, venís a recomendar eso. Entonces lo puse muy sutilmente de bonus track. Quiero que sepas que tenía 200 páginas más. Ahora te quiero abrazar porque nos hiciste un favor con ese recorte. O no se sabe. Habría perlas seguramente. Bueno, pero... ¿Hiciste vos el recorte? Más o menos. Y la edición es un temita. Por ahí no vamos a hacer... El recorte, o sea, vino propuesto y yo acepté mucho de eso. Otra, ¿no? Y ahí, negociación. Bueno, eso, para mí es un libro que es como una biblioteca, le dije a Mau en su momento. Para mí es un libro que está bueno tener en casa y volver, porque bueno, también en este redescubrirlo para hacer esta presentación era como volver a decir, claro, esto es para tenerlo y volverlo a leer de vez en cuando, porque no alcanza una única lectura para poder aprender con H todo lo que propones. Bueno, y después, un poquito más adelante, sigo con este recorte y lo que hice a partir de este recorte fan. Hay una parte donde llegas a la década del 2000 y un pasaje copado y también bastante significativo para Tandil respecto del rock alternativo. Mencionás algunas bandas como Sugar Tampax, como Mimi Maura, como, bueno,
Kellys, que es la banda de la que quiero hablar, y una más que no me acuerdo. Y No Lo Soporto. No Lo Soporto, una banda que hizo además un tema con Gustavo Cerati. Exacto. Bueno, y Kellys, las Kellys es una banda que fue trío, pero es un dúo. Ahora en la actualidad es Ceci Kelly y Silvina, que no me voy a acordar el nombre. Pero bueno, es una banda que viene mucho a Tandil a tocar. De hecho, uno de los videos lo grabaron en Las Cavas. Hay gente que por ahí no conoce Las Cavas, pero Closer era el tema. Yo te dije fiesta, pero no, es Closer. Bien. Está buenísima la banda y está buenísimo el video, así que si quieren... Acaba de ser Leones. Las Cavas de Sierra Leones, muy bien la Tefa acá recordando la geografía local. No, y lo interesante de las Kellys es que bueno, que ellas mencionan, ¿no? Se conocieron en una fiesta, ellas dos eran autodidactas, no sabían tocar y no les interesaba tocar bien. Y hacían como primar esto de tocar entre mujeres porque les jodía por ahí este estilo muy del varón de tocar como técnicamente bien, ¿no? Se sentían más cómodas zapando, probando sonidos. Sí, jugando. Claro, más en esa línea, esa tónica del juego, ¿no? Bueno, pero eso tiene que ver con el indie, que el indie nace un poco con la idea de, que viene también del punk, por supuesto, que es eso de que no es necesario, los Ramones lo hicieron, no es necesario saber tocar un instrumento, sino tener algo que decir. Y parte de ahí construyen una estética, ¿no? El indie, que es el indie, que puede ser muchas cosas, proviene un poco de esa idea de eso, de no necesariamente saber tocar, sino jugar con los instrumentos que tenés, hacerlo vos en tu casa, tipo lo-fi, grabarte vos a vos mismo con lo que puedas en tu estudio. Y ellas son como, en eso, empezaron así, tocando muy mal, y ahora son muy cracks. Muy cracks. Además, empezaron a tocar mucho afuera, tienen fans. Bueno, porque cantan en inglés. Eso. Y eso es una de las cosas que a mí siempre me generó mucha duda, que fue una banda que me encanta, que no podés no... Bien, vamos a ir cortando, está bien. No, es una banda que escuchás y no podés dejar de estar así, tiqui, 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 querés bailar, ¿no? Pero cantan en inglés y a mí me generó un poco de, ¿por qué cantan en inglés estas pibas? ¿Viste? Como... No mal, pero bueno, me gustaría escucharlas en español, ¿viste? Y quiero compartirles un pasaje donde Cecilia habla de esto, de por qué cantan en inglés, que es como la marca de fábrica de las Kellys. Te iba a preguntar que me contestaron. Te lo leo. Sí, perdón, pero ya están esperando para... Bueno. Es que son casi las 6. No, mira. Bueno, leo este y nos vamos. No sé nada hoy. No, bueno. Ya seguimos bajo. Les leo esto. Dice, cantar en inglés no solo es más simple porque las palabras tienen menos sílabas, esto igual no te lo respondieron, sino que viene de una reflexión anterior porque Sugar Tampax capaz que también tenía algunos temas en inglés. Sí, todo un disco. También lo es cuando el mundo estético de referencia es anglosajón, salir a esa porque escena... hacen surfer rock. Claro, el de Sugar Tampax, Kellys hace otra cosa. Pero es como un pasaje entre las dos bandas este párrafo. Salir a escena con canciones propias pero compuestas en otro idioma es también una ruptura con la tradición del rock nacional del país, que era en su mayoría masculino. Es un acto de rebeldía también, ¿no? Incluso siendo rechazadas por el público y la prensa, ese acto de rebeldía, lo dice Romy, podía significar un gesto de identificación. Se sentían más representadas con la música anglo, donde había muchas más chicas haciendo música del mismo estilo que ellas. Bueno, ahí va. No es una respuesta exacta de las Kellys, pero sí viene a cuento de por qué. No, la respuesta que me dieron es que claro, que tenían menos cuentas que dar, digamos, ¿no? Como no es necesario explicar todo. Hablar, tocar y cantar en castellano implica que todos te estén juzgando todo el tiempo. Cuando cantás en inglés y haces lo que querés, bueno, es más laxa, digamos, la mirada, el juicio, exacto. No sé si lo lograron, pero lo intentaron, que es lo que importa. Bien. Bueno, nos vamos con ese mensaje de... Gracias a Mau por invitarme y a Javi y a Biel por tu hermoso entusiasmo.
Gracias a Así que si quieren pasar a saludarla y a charlar o algo, vamos un ratito allá.